Hoy es realmente una continuación del domingo pasado. El domingo pasado hablamos del versículo 9 de Romanos 12, que es esta sección acerca del amor. Y ya decíamos que hay muchos paralelos entre Romanos 12 y 1 Corintios 12 al 14. Esa sección de 1 Corintios es muy parecida a esta sección de Romanos porque es una sección que habla de dones espirituales, que habla del amor y habla de los miembros del cuerpo. Y entonces es importante que estemos comparando, y hoy también vamos a ir nuevamente a 1 Corintios 12. Estamos comparando esa parte de la Biblia que es probablemente la más extensa sobre este tema de los dones y el amor. Pero como hablamos el domingo pasado, este es un tema de mucha necesidad en la iglesia, ¿no? La unidad de la iglesia, la manera en que mostramos amor. ¿Creen que es importante? ¿O ya hemos alcanzado la muestra perfecta de amor mutuo como cuerpo? Es un tema que Pablo sabe que es importante y por eso está en la Biblia y por eso está en tantas partes de la Biblia, porque es importante que entendamos cómo el amor es un reflejo de una relación con Dios. Bueno, hoy vamos a ver el versículo 10 de Romanos 12. Dice, nuevamente, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, ven cómo va muy ligado, obviamente, con lo que vimos el domingo pasado, pero hay unas cosas más que Pablo desarrolla aquí en cuanto al amor. Entonces, vamos a ver lo que bueno que vimos este versículo al siguiente domingo, porque van juntos. El próximo domingo probablemente vamos a hacer una pausa en Romanos 12, pero en estos dos domingos estamos viendo la parte central en la que Pablo dice el amor es muy importante en la manera en que se ve en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y ya veíamos que la mejor manera de amarnos unos a otros es llevándonos a lo que nos acerca más a Dios, a lo que nos ayuda a conocer a Dios mejor. Eso es lo bueno, eso es lo mejor. Amar es dar lo mejor que tienes que dar, hacer lo mejor que puedes hacer por alguien. Eso es verdadero amor. Y a veces significa confrontar lo malo, que lo que nos separa de Dios. A veces significa odiar, ya lo vimos el domingo pasado, odiar lo malo. Y en el versículo 10, ahora encontramos esta exhortación, este mandamiento. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Hay varias palabras en griego que son la palabra amor. En español siempre se traduce amor, pero en griego hay 4 diferentes palabras que se usan para describir amor. Ágape, que es el amor que Dios tiene para con nosotros, que es el amor incondicional. Esa es la palabra que usa el versículo 9, que vimos el domingo pasado. El amor sea sin fingimiento. Es la palabra que usa Pablo ahí. Pero ahora, en el versículo 10, usa otras palabras que no son la palabra ágape. Una es fileo, o sea, el amor
de amistad, y ergo, que es también un amor de cariño. Esas dos vienen en el versículo 10. Eros, que es el amor erótico o sexual, ni siquiera está en el Nuevo Testamento, ni aparece. No porque no sea importante, pero no es el enfoque central del reflejo del amor en la vida cristiana, obviamente, ¿verdad? Entonces, aquí, versículo 10, tenemos otras dos palabras. Amaos los unos a los otros con amor. ¿Qué tipo de amor? Fraternal. ¿Qué tipo de amor es este? ¿Qué entienden por fraternal? De familia, ¿no? Ese tipo de amor que sentimos por nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, hermanas, carnales, ¿no? Hay una conexión especial que existe ahí. O sea, no podemos pensar, y esto es muy importante en relación a este versículo, no podemos pensar que cuando decimos ámense, los sentimientos no importan. O sea, no podemos pensar que la Biblia nos dice, a ver, ámense unos a otros. Yo sé que se caen mal y que se odian normalmente y no se aguantan, pero ámense, hagan cosas buenas los unos para los otros y ya. ¿No? No importa lo que sientan. No, sí importa lo que sientan, deben de sentir, porque dice, ámense con amor fraternal. Ese tipo de amor cercano, dice, prefiriéndoos unos a otros. Hay estas dos palabras, Filadelfia. ¿Filadelfia? ¿Han escuchado de Filadelfia? Es una ciudad, ¿no? Esa es la palabra. Filostorgei, ¿verdad? ¿Así? Filostorgei, ¿así se dice? ¿Sí, no? Que es este afecto que tú tienes cuando, por ejemplo, ¿cuántos de aquí tienen un perrito? ¿Aman a sus perros? ¿Sí los aman? Sí, ¿no? O sea, y se muere un perrito y hasta lloramos, ¿no? Porque algo a través de los años pasó ahí que sí había una conexión emocional, aunque es un animal, ¿no? Ese es este tipo de palabras, esta conexión emocional que existe, y no los estoy comparando ustedes con perros, ¿no? Pero sí es ese tipo de sentimiento de que hemos vivido cosas juntos, hemos estado a lo largo de los años conviviendo de tal manera que empieza a haber una conexión entre nosotros que se da también con cosas y animales, ¿no? Pero sí involucra nuestros sentimientos, sí significa que empieza a haber un aprecio que va más allá de las cosas comunes que nos rodean entre nosotros. Y debemos de pensar con cuidado sobre este mandamiento porque sí involucra nuestros sentimientos, sí nos está diciendo Dios, sientan algo unos por otros, no nada más digan, pues ni modo, este hermano que me cae mal y todo, pero pues dice la Biblia que tengo que amarlo, así que pues le voy a dar un ray, ¿no? Siempre me está pidiendo ray. O no sé, ustedes pongan ahí lo que sea que... Y de repente estamos haciendo las cosas pues porque tenemos que hacerlas, ¿no? Como iglesia decimos, pues se supone que tenemos que, ni modo que le diga al hermano que no, pues ya me pidió el favor. ¿Qué otra me queda, no? Ya no pude pensar en un pretexto suficientemente rápido, así que ya. Bueno, sí, hermano, está bien. Y muchas veces nos vemos en ese tipo de situaciones, pero eso no es lo que nos está diciendo este versículo. Nos está diciendo no, hay un amor, hay un afecto, hay una cercanía emocional que debe de existir entre nosotros, que es el tipo de cercanía que existe en una familia,
Entonces, y yo sé que también hay problemas familiares, y también en las familias se pelean y cosas feas también pasan en la familia, pero siempre existe un lazo que nos une con aquellos que son de nuestra sangre, ¿no? ¿No es cierto? Y hay algo todavía más profundo que a nosotros nos une como cuerpo de Cristo, que es de lo que está hablando aquí Pablo. ¿Se puede hacer esto? ¿Es posible este mandamiento? Bueno, no es posible humanamente, porque imagínense cuántas personalidades hay aquí, cuántas opiniones hay, cuántas maneras de pensar. ¿Se puede de veras estar unidos? No se puede. Es imposible. Pero con Dios todo es posible. Es algo sobrenatural que tiene que pasar aquí en la iglesia para juntarnos, para hacernos vivir en unidad, en amor fraternal. Y esa es parte de nuestra naturaleza cristiana. No, nuestra naturaleza humana no puede hacer esto. Nuestra naturaleza humana va en contra de cualquier persona que no piense como nosotros pensamos. Entonces, si tú piensas diferente a mí, mejor ahí muere, ¿no? Eso es como funcionamos humanamente. Pero como cristianos, ¿qué dice Primera de Juan 5:1? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Algo sobrenatural pasa con los hijos de Dios, que pueden amarse unos a otros, porque esa es su nueva naturaleza. Han experimentado el amor de Dios en sus propias vidas y ahora lo reflejan a los demás. Entonces, esa es nuestra nueva naturaleza. ¿No es posible? No es posible humanamente. Sí es posible porque hemos sido nacidos de Dios y esa es la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Hay una cosa que creo que Pablo tiene en mente, aunque no lo dice, pero creo que está implícito a lo largo de todo el Nuevo Testamento, y es la idea, hermanos, de que cuando estemos en la eternidad, ¿cuánto tiempo es eternidad? Muchísimo tiempo, ¿no? Vamos a estar juntos. Tú y yo, si somos hijos de Dios, estaremos juntos en la eternidad. Pero no podemos estar juntos por 10 minutos aquí. ¿No es un poquito irónico? O sea, aquí no nos aguantamos. Decimos, ya, hermano, hora de que cada quien se vaya a sus casas, ¿no? Pero vamos a estar juntos para siempre, para siempre. Entonces, ¿cómo puede ser en nuestras mentes que estemos pensando, sí, Él es hijo de Dios, sí es cristiano, pero no lo aguanto y prefiero no verlo? Ponte a pensar, Él va a estar contigo para siempre. Lo vas a ver todos los días, por toda la eternidad, y nunca se va a acabar. Eso es por definición eternidad. Entonces, ¿por qué no empezamos a reflejar ahorita lo que vamos a reflejar por los siglos de los siglos, que es, estamos juntos, nos amamos y estamos unidos, ¿no? ¿Podemos empezar ahorita a reflejar eso?
Creo que sí. No perfectamente como va a ser, pero podemos empezar a tratar de mentalizarnos de esa manera, pensar, este es mi hermano en Cristo, esta es mi hermana en Cristo, Cristo murió por ellos han sido perdonados por Dios, y vamos a ver eso en un momento. Eso quiere decir que somos parte de un mismo cuerpo y que vamos a estar juntos para siempre, tenemos al mismo Espíritu Santo. ¿Cómo puedo mejor reflejar eso ahorita? No voy a esperar a que me muera y Él también, y que estemos en el cielo para empezar a reflejarlo. ¿Cómo puedo empezar a reflejar eso hoy? A mí me llama la atención mucho la segunda parte del versículo 10, que es esta cuestión de honra. Porque dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es honra en primer lugar? ¿Cómo honramos a otros? ¿Qué significa eso? Honrar a alguien. Bueno, una definición que podríamos dar de honra es tratar a alguien como digno de nuestro servicio. A lo mejor no lo son. Y hay una manera de honrar a la gente de allá afuera también. O sea, la Biblia nos dice que honremos a todos, que busquemos honrar a todos, al rey, a toda autoridad, a todos. 1 Timoteo 6:1, en cuanto a los esclavos, es ese concepto de dar honra. Y a veces honrar a alguien significa honrarlo de maneras que hacen que tenga que rendir cuentas por sus acciones. Por ejemplo, un asesino debe de ir a la cárcel. Sí, debe de ir a la cárcel. Y hay un proceso que existe establecido para el ser humano que es diferente al de un animal. Si un animal mata a una persona, ¿qué hacen? Pues ya le disparan y ya se acabó, ¿no? O sea, no hay más que pensar. Pero un humano creado a la imagen y semejanza de Dios tiene todo un proceso por el cual pasa si transgrede la ley, y a través de ese proceso honramos a esa persona aunque tenga que rendir cuentas por las cosas malas que hace. Entonces existe un proceso de honra secularmente allá afuera, un proceso de honra que nosotros tenemos que dar a nuestras autoridades, aunque son corruptos, aunque lo que quieran decir, eso de las autoridades, los honramos. Pero aquí este versículo no está hablando de esa honra. ¿Es de qué honra está hablando? De una honra aún más especial, que es la honra que existe aquí entre nosotros. La honra que existe entre el cuerpo de Cristo es una honra muy especial, que es aún más profunda que la honra que podemos dar allá afuera a alguien que no es cristiano. Sí los honramos, pero aquí nos honramos de una manera muy especial, porque somos hijos de Dios, de una misma familia, de un mismo cuerpo. 1 Corintios 12, versículo 23 al 25. Dice: desde el versículo 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba.
para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Aquí está este concepto de honra, ¿sí? ¿Vieron? En relación al cuerpo. ¿Qué dice sobre la honra? Que tenemos que enfocarnos más en quiénes. En los que menos parecen ser dignos de honra, ¿no? O sea, debe de haber un enfoque especial en la iglesia, en el cuerpo, que se enfoca en los más débiles, que se enfoca en aquellos que tienen mayor necesidad de ser levantados para levantarlos, y así funciona el cuerpo. ¿Se acuerdan? La diferencia entre débiles y fuertes, que ya hablamos hace unos domingos. De acuerdo a la medida de fe. ¿Para qué era la diferente medida de fe que Dios dio en la iglesia? Para que cuando a ti te falta fe, cuando estás deprimido, cuando estás en una situación difícil, yo que me siento más fortalecido en ese momento por la palabra de Dios, y yo no estoy pasando a lo mejor por las mismas pruebas que tú, puedo entrar, fortalecer tu fe, honrarte a ti, levantarte, y de esa manera nos complementamos. ¿Sí lo ven? Entonces sí existen diferentes grados de fe ahorita en este lugar, o sea, existen diferentes situaciones por las que estamos pasando. Unos están pasando por situaciones más difíciles que otros. Y los que están... Siempre hay tribulación en la iglesia, ¿no? Siempre, en alguien. Hace... unos días solamente, prácticamente, falleció su mamá de Maribel y de Chely, ¿verdad? ¿Qué hacemos como iglesia? No, ahí entramos y vamos y decimos, ¿sabes qué? Tú ahorita necesitas ser honrado, tú ahorita necesitas ser levantado, tú ahorita necesitas que yo te fortalezca, porque yo no estoy pasando por una tribulación en mi vida. Yo no estoy pasando por lo que tú estás pasando. Entonces, con la fe que Dios me ha dado, yo te voy a honrar a ti, te voy a levantar a ti, porque me necesitas en este momento. Y así funciona el cuerpo. Y de repente alguien pierde su trabajo, ¿no? Y los que sí tenemos trabajo podemos animar al que no tiene trabajo y a lo mejor comprarle una despensa o algo, ¿no? Ayudarles en algo que podamos nosotros funcionar y vernos como un cuerpo, realmente. Así se ve un cuerpo, ¿no? ¿Qué haces si tienes comezón en la espalda? ¿No? ¿Qué hacen las manos? Tratan de llegar atrás, ¿no? Y es difícil, y entonces tienes que encontrar algo con que rascarte o ver si puedes alcanzar. Pero no, las manos no dicen, yo no tengo comezón, ¿no? Ahí la espalda, a ver cómo se las arregla para rascarse. Algo pasa porque las manos funcionan para suplir una necesidad de otra parte del cuerpo que está viéndose afectada. Así es como funciona un cuerpo. Esa es la imagen que esta analogía no me la inventé yo. Esa está aquí en la Biblia, no la del comezón en la espalda, pero la del cuerpo, ¿no? Esa es la analogía que usa la Biblia, decir, son un cuerpo, unos son manos, unos son pies, unos son ojos, unos son oídos. Entonces, ¿cómo nos tratamos unos a otros como dignos de nuestro servicio? Y esa es la parte del amor fraternal, porque no llegamos a servir a otros diciendo, se supone que esta es mi función, soy la mano, te voy a rascar porque soy la mano, ¿no? Ni modo. Encuentras placer en ser de bendición a otros, en mostrar que son dignos de tu servicio. Vale la pena hacer eso por otros. ¿Entienden? Hay algo que el cuerpo así tiene que sentirse con respecto a los otros miembros. Así funciona nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, pueden pensar en más ejemplos
que se dan, ¿no? En nuestro cuerpo físico, cómo funciona nuestro cuerpo físico, y es la manera en que así debe de funcionar la iglesia. Esta parte del versículo 10 de Romanos 12, que dice prefiriéndoos unos a otros. ¿Qué es eso de preferirnos unos a otros? En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. ¿Cómo podríamos parafrasear esa parte del versículo? ¿Saben cómo se puede parafrasear? La honra debe de ser una competencia en la iglesia. Deberíamos de estar en una competencia constante. A ver quién puede mostrar más honra. ¿Sale? Esa es a lo que nos está retando la Biblia. A ver, cuando se trata de honra, compitan, a ver quién le gana a quién, mostrando honra, ¿no? Lo que pasa es que normalmente, ¿cuál es nuestra tendencia? A buscar ser honrados, ¿no? Esa es la tendencia que tenemos. Lo que nos gusta es que a nosotros nos honren. Pero lo que está diciendo este versículo es, no estén buscando que los honren a ustedes estén buscando qué tanto pueden honrar a los demás. Eso es el enfoque de cada quien, que debe de haber en cada quien. Entonces, ¿cómo podemos honrarnos unos a otros? ¿Cómo hacemos esta competencia? En el matrimonio estaría padre, ¿no? Que hiciéramos esa competencia. Todos los días, los que estamos casados. ¿Por qué no hacemos esa tarea todos esta semana? Por la siguiente semana, todos los días, levántense en la mañana los que están casados y compitan a ver quién puede mostrar más honra a la otra persona. A ver quién gana, ¿no? A ver quién puede honrar más al otro. ¿Creen ustedes que es un buen ejercicio? Matrimonio. No es fácil, pero creo que ese es uno de los alcances de este versículo. Que los problemas que tenemos matrimoniales, si pudiéramos enfocarlos no hacia lo que recibo del otro, sino que doy al otro, sería muy diferente, ¿no? Bueno, en cuanto a honra, ¿cómo mostramos honra? Y hay un versículo que habla sobre honra, que está en Santiago capítulo 2, versículos 1 al 9, que cómo se ve en la iglesia. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado o deshonrado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Bueno, el punto de este pasaje no es que toda la gente rica es mala y la gente pobre es buena. El punto es que tenemos la tendencia a tratar a la gente por cómo se ve, ¿no? Esa es nuestra tendencia. Y si se ven como nos gusta que se vean, los tratamos mejor. Y si no se ven como nos gustaría que se vieran, los tratamos peor. Eso es la honra en la iglesia.
El poder ver más allá de cómo se ve una persona externamente, ver hacia su corazón, verlos unos a otros como hijos de Dios y saber que una vez que entramos aquí, bueno, no es que no, allá afuera sí debe de ser el punto, pero como iglesia me refiero. Una vez que entramos aquí, ya, no importa cuánto ganas, no importa qué carro tienes, no importa en qué colonia vives, no importa qué tanto estudiaste o no estudiaste. Yo he escuchado estos comentarios, no necesariamente de nuestra iglesia, sí los he oído en algún momento también en nuestra iglesia, pero los he oído en otros cristianos, que en el momento en que les dicen algo que les molesta, ¿no? O sea, alguien les dice, oye, es que hermano, es que como que estás mal en esta área. ¿Y tú qué? Tú ni estudiaste, ¿no? O sea, luego se van contra algo que yo por lo menos sí tengo licenciatura, ¿no? No que tú. Y así, o sea, esa es la manera en que tratamos de, o sea, sale lo que realmente pensamos de los otros, ¿no? Pues no lo decimos, pero espérate que te digan algo que te ofenda, entonces sí vas a sacar lo que de veras piensas, ¿no? Así somos. No te lo digo porque no me has hecho nada, pero hazme algo y vas a ver. Te voy a decir lo que de veras pienso de ti. Bueno, saben que en la primera iglesia, eso era una de las cosas que, imagínense este escenario, que les dijéramos, si ustedes predicaran el evangelio allá afuera a alguien de su trabajo y les dijeran, mira, ve lo que dice la Biblia acerca de Dios, recibe al Señor, que Él perdone tus pecados, hazte cristiano. A lo mejor te van a matar, pero únete a nosotros. ¿Creen que sería un mensaje popular? Pues no, o sea, ustedes pensarían que eso no funcionaría muy bien como método de evangelismo. Sin embargo, eso es exactamente lo que estaba pasando en los primeros 3 siglos de la iglesia. Los primeros 3 siglos de la iglesia, eso era lo que se decía cada vez que se predicaba el evangelio, porque, bueno, si no lo decían, la gente lo sabía, ¿no? Si me voy a unir a ustedes, pues me pueden matar, porque eso es lo que le están haciendo a los cristianos, los están matando. Y en muchas partes del mundo se está pasando ahorita. Están matando a gente por ser cristianos. Aquí no nos está pasando realmente mucho, pero no quiere decir que no pueda pasar también aquí. ¿Y saben qué pasó en la primera iglesia? La iglesia creció. O sea, se empezaron a multiplicar, ya no cabían, ya se fueron extendiendo a nuevas ciudades todo el tiempo y los cristianos se hacían más y más y más y más, a pesar de que eran perseguidos y asesinados. ¿Qué creen ustedes que era uno de los factores que hacía que la gente viniera a Cristo? El cristianismo fue revolucionario en un sentido. Todas las demás religiones hasta ese punto, incluyendo los mismos judíos, pero en Roma y en todos estos lugares, existían, y en las religiones existía una división muy clara y muy obvia en las clases sociales. No se juntaban, no era como que, a ver, vengan los pobres con nosotros, convivan, ¿no? Y no importa si no tienes dinero. O sea, realmente todas las clases sociales eran muy marcadas y muy separadas unas de otras. Y no había unidad, ¿no? Si tú eras esclavo, eras esclavo. Si tú eras centurión o un emperador, eras eso. Y no había una mezcla, nunca se había visto eso. Y el cristianismo vino a hacer algo que jamás se había visto en toda la historia del mundo, que era, de repente estaban ahí reunidos en sus reuniones que hacían en las casas o donde fuera, gente de todos los
posiciones sociales, sin importar, o sea, todos juntos, y no se veía la diferencia. Todos convivían como una sola familia. De repente el amor fue tan evidente en la primera iglesia que ese era uno de los puntos de mayor atractivo a la gente de afuera. Decía, es que esta gente realmente se ama y aquí de veras no importa si soy rico o soy pobre o si no fui a la escuela o si sí fui a la escuela. O sea, de repente había una unidad que jamás se había visto. Y en los primeros siglos de la iglesia esa era una de las características que afectó profundamente la manera en que el cristianismo se percibía en la sociedad, que por siempre se había visto marcada por divisiones y barreras entre las clases sociales. De repente todo eso se vino abajo con el cristianismo y ese era uno de los distintivos más significativos. Entonces, eso nos hace pensar a nosotros cómo nuestra iglesia refleja eso, ¿no? ¿Cómo somos nosotros así? ¿De veras no importa? Si alguien entra aquí y huele mal, pues sí ha pasado, ¿eh? Es difícil, ¿no? Es difícil, o sea, hay algo en nosotros que lucha contra ese tipo de unidad. Pero acuérdense, el honor debe de ser una competencia constante. ¿Cómo puedo mostrar honra a esta persona? ¿Cómo puedo mostrarle que es digno de mi servicio a él, de mi tiempo? ¿Cómo puedo hacer eso? Y el honor, esta es parte de la respuesta. Ahorita ya vamos a ver unos puntos específicos, cómo lo hacemos. Porque la realidad es que tenemos nuestros favoritos, ¿no? Sí, es cierto. Yo los tengo. O sea, en el sentido de que me llevo bien o entiendo mejor a ciertas personas que a otras. Hay gente que decimos, este cuate es bien raro. No puedo ni tener una conversación normal con él porque me empieza a decir, ¿quién sabe qué? ¿No? Está en su mundo y mejor no platico con él, ¿no? Y hay gente que es muy difícil platicar con ellos y nada más no nos entendemos. Pero miren, el honor entre hermanos tiene que ser un reflejo del honor que recibimos de parte de Dios. No se trata de honrar lo que merece honra, sino de tratar a todos como si merecen honra. ¿Entienden? Porque nosotros no merecíamos que Dios nos honrara de la manera que nos honró, porque no teníamos nada honroso sobre nosotros mismos, por lo cual Cristo murió por nosotros. No había nada en nosotros que Dios dijera, sí, por eso, él sí es digno de honra, así que por él sí muero. No, Dios dijo, nadie es digno de mi honra, nadie es digno de que yo haga algo por ellos, pero lo voy a hacer, voy a actuar como si fueran dignos de lo que voy a hacer por ellos. Entonces nadie merecíamos la honra que Dios nos ha mostrado. Sin embargo, la recibimos. Dios te ha honrado a ti justificándote, perdonando tus pecados, santificándote, dándote un nuevo corazón, dándote al Espíritu Santo. Y de eso se ha tratado Romanos 1 al 11, ¿se acuerdan? Romanos 1 al 11 todos esos capítulos son acerca de la manera en que Dios nos ha justificado y la manera en que nos santifica y la manera que nos promete una eternidad con Él y cómo no hay nada que nos pueda separar de su amor. O sea, todos esos capítulos se tratan de esta experiencia que tú y yo hemos tenido ya con Dios y estamos teniendo. Y ahora capítulo 12 es cómo ahora se refleja eso con los demás. Entonces, Dios te ha honrado a ti, tú no lo merecías, tú eres la persona menos digna de honra y Dios te la mostró. Ahora tú muéstrale honra a alguien que tú crees que no merece honra y actúa como si sí la mereciera. Es que ese cuate es conflictivo y siempre me está diciendo puras cosas negativas y son malas vibras, mejor no hablo con él, ¿no?
Muéstrale honra. Y eso, ¿qué va a hacer? Va a hacer que esta iglesia se vea diferente a todos los demás lugares allá afuera donde no son cristianos. Porque te van a decir, oye, ¿cómo aguantas a ese cuate? ¿No? Ahí está, listo para presentar el evangelio, ¿no? Si tú estás tratando bien a alguien que no te cae bien y te dicen, ¿cómo puedes hacer eso? Tienes todo listo para decirle, pues es que Dios así fue conmigo. Dios a mí me mostró honra cuando yo no la merecía. Dios mandó a su Hijo a morir por mí cuando yo no lo merecía. Él derramó su sangre por alguien indigno como yo. Y ahora me ha dado un nuevo corazón, me ha dado salvación en Él. ¿Y cómo puedo yo ahora reflejar eso a alguien más? Esa es la esencia de lo que significa ser cristiano. Efesios 4, versículo 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros, Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, no es nada más hagan eso, o sea, no es nada más muestren misericordia, hagan estas cosas buenas unos por otros y ya. Lo que la Biblia siempre está haciendo es diciéndonos, acuérdense de lo que Dios hizo por ustedes y en consecuencia ustedes pueden hacerlo para los demás. ¿Se acuerdan cómo empezó el capítulo 12? Dice, así que hermanos os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. Esa es la base del capítulo 12. Piensen en la misericordia que Dios ha mostrado en sus vidas, que les va a permitir a ustedes mostrar la misericordia de Dios hacia los demás también. No es fácil, y esa es la pregunta con la que queremos terminar hoy. ¿Cómo hago esto? Porque hay gente que nada más no aguanta. Y entre menos los vea, mejor. Estoy seguro que cada quien ya pensó en alguien. Porque todos tenemos esa categoría de gente. Todos. ¿Cómo hago esto? Ay, Señor, es que... O sea, las cosas que me dijo, las cosas que... O sea, la manera en que actúa, las actitudes que tiene. O sea... No veo manera, Señor. No puedo cumplir esto. Pues sí, no puedes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, es imposible. No se puede hacer esto. No es humanamente posible amar y honrar a aquellos que no nos caen bien, a aquellos que parecen deshonrosos, a aquellos que nos han tratado mal. Pero hay 3 claves, creo, sobre esto. Una es que Dios te está ordenando que lo hagas. Número 1. Dios te ordena que seas lo que eres, que ya vimos, eres hijo de Dios y dice el que ha nacido de Dios ama a su hermano, así que simplemente es tu nueva naturaleza en Cristo. Dios te está diciendo, haz lo que yo te hice capaz de hacer a través de mi espíritu. Eso es 1. Lo cual normalmente no podrías hacer. Lo cual va a hacer que dependas más de mí. Necesitamos a Dios para hacer esto. Necesitas aprender a depender más de Él si esto va a ser una realidad en tu vida.
Entonces, todos los días, hermanos, creo que esto es importante, todos los días debemos de estar orando para que Dios nos ayude a obedecer Romanos 12:10. Especialmente con hermanos y hermanas en Cristo. Especialmente porque esa es la categoría que está aquí en Romanos 12. Ya vendrá el tema, viene más adelante. Eso es con lo que termina el capítulo 12. Cómo tratamos a nuestros enemigos. Cómo tratamos a los que no son cristianos. Con eso termina el capítulo 12. Pero ahorita está hablando de cristianos. Y está diciendo, ustedes cristianos, cuando se juntan en la iglesia y están unidos como un cuerpo, supuestamente tienen la misma convicción todos. ¿Cómo deben de tratarse unos a otros? Bueno, número 1, le pedimos a Dios que nos recuerde que los que nos rodean, aquí en este cuarto, estoy hablando de los que estamos aquí. No quiere decir necesariamente que todos somos cristianos, pero creo que la mayoría sí. Señor, ayúdame a verlos como hijos tuyos. No es nada más otra persona. Acuérdense, no todos son hijos de Dios. Eso es un falso concepto. Dicen, ay, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero hay unos que son hijos de Dios porque han sido comprados por su sangre. Y esos solo son los cristianos, los hijos de Dios. Y ayúdame, Señor, a acordarme que cuando yo volteo aquí y veo a esta hermana, cuando yo volteo aquí y veo a este hermano, ellos también han sido comprados por tu sangre. Tú has perdonado sus pecados así como has perdonado mis pecados. Así que, ¿quién soy yo para no perdonar lo que tú sí ya perdonaste? ¿No? O sea, así somos. Nos hacen algo y nos cuesta tanto trabajo perdonar. Y Dios ya los perdonó, pero nosotros, a mí dame unos años, ¿no? Dios te perdonó en unos segundos, pero a mí dame unos años porque necesito mucho tiempo para poderte perdonar. O sea, acuérdate, Dios ya los perdonó. Jesús derramó su sangre, Jesús ya pagó por ese pecado. ¿Tú quién eres para seguir sosteniendo ese pecado y decir, aquí está tu problema? ¿No? Me hiciste esto. Entonces, eso es número 1. Debemos de acordarnos que la gente que nos rodea son hijos de Dios. Y número 2, tenemos que estar buscando en los demás evidencias de la gracia de Dios, ¿no? Porque sí están ahí. Si las buscamos, sí están ahí. ¿Cuáles son las evidencias de la gracia de Dios? Pues el progreso que están haciendo en sus vidas como cristianos. La mayoría de los que estamos aquí, de alguna manera u otra, estamos dando evidencias de que Dios sí está haciendo algo en nosotros. Entonces, a lo mejor damos 3 pasos para adelante y de repente 1 para atrás, ¿no? Pero ahí vamos, o sea, sí estamos avanzando en nuestra vida como cristianos, pero todo el tiempo preferimos ver lo que falta que lo que sí está pasando. O sea, a todos nos falta aquí. A todos nos falta. Todos tenemos áreas en las que Dios sigue trabajando y todavía estamos luchando. Pero tenemos que muy conscientemente estar buscando lo que sí Dios está haciendo, más que lo que te falta por que haga Dios en tu vida. Porque si nada más nos estamos enfocando en lo que falta, todos los errores que cometemos y todo lo que hacemos mal, que sí es mucho, y nunca vemos el avance que sí está habiendo, entonces es muy fácil empezarnos a enojar unos con otros, empezar a sentir esta barrera que se empieza a crear entre hermanos y hermanas que no están aplicando amor fraternal, sino crítica, juzgar, ¿no? Es que este hermano me hizo eso, es que esta hermana dijo eso, es que y todo el tiempo estamos viendo todas estas, y sí, a veces tienen razón, sí, efectivamente todas esas cosas malas están haciendo ellos,
pero ve lo que Dios ha cambiado ya en sus vidas. Ve cómo sí, están luchando, ve cómo, pues sí es muy enojón el hermano, pero lo hubieras visto hace unos años, ¿no? O sea, C.S. Lewis decía algo muy padre sobre esto, porque él como ateo antes, y su crítica hacia el cristianismo, después ya como cristiano veía todas estas críticas, ¿no? y cosas que dicen los que están afuera, ¿no? Y una de ellas muy común es, y estoy seguro que la han escuchado, es que mira ese que se dice cristiano y cómo es, ¿no? Y este que ni es cristiano y ese es buena persona, ¿no? O sea, comparando un cristiano y no cristiano y diciendo el no cristiano es mejor, ¿no? Y este que sí es cristiano y ve las cosas que hace. Y decía C.S. Lewis, es que esa no es la pregunta. ¿Por qué el no cristiano es así y el cristiano es así? La pregunta es, ¿cómo sería el cristiano si no fuera cristiano? ¿Y cómo sería el no cristiano si sí fuera cristiano? ¿No? Esa es la verdadera pregunta. Porque dice, no tiene sentido comparar a dos personas, no porque sí es cristiano y no porque no, porque si tú no sabes lo que Dios está haciendo en ellos, y tú no sabes cómo eran antes, y cuál es el avance que ya están teniendo en su vida como cristianos, si tú no sabes esa persona que es tan buena y no es cristiana, pero tú no sabes cómo sería si fuera cristiano. Imagínate lo que Dios estaría haciendo en su vida, ¿no? Entonces, decía, esa es la verdadera comparación que debería de existir. Eso es lo que debería de veras la gente estar pensando en relación a los cristianos. ¿Puede ver la gente cómo vamos progresando? ¿Sí? Lento, pero ahí vamos, ¿no? Sí nos pueden criticar muchas cosas, claro. Cualquiera de nosotros, si buscas las áreas en las que estamos luchando, las áreas que todavía nos falta, vas a sacar una lista larga. Pero ese es el todavía no. ¿Qué tal el ya? ¿No? ¿Se acuerdan? Ya vimos eso sobre la vida cristiana. Hay dos aspectos, el ya y el todavía no. Están ahí en tensión todo el tiempo. Bueno, entre más estamos conscientes de la misericordia de Dios en nuestras propias vidas, es más fácil amar y honrar a los demás. Cuando empezamos a enojarnos demasiado con la gente que nos rodea, especialmente con otros cristianos, es porque nomás no hemos meditado suficiente sobre la misericordia de Dios en nuestras propias vidas. Se nos olvida. Y para eso es la cena del Señor todos los domingos. Para acordarnos, miren, esto hizo Dios por ustedes. Acuérdense, no se les vaya a olvidar, porque sí se nos olvida. Empezamos a vivir nuestras vidas y vamos, trabajamos, nos levantamos en la mañana, nos dormimos en la noche y de repente ya pues, pensamos que estamos bien, todos somos buenas personas y así nos empezamos a sentir de repente. Y tenemos que acordarnos de dónde nos trajo Dios y que Dios tuvo misericordia de alguien que no merecía misericordia y que Dios honró a alguien que era deshonroso. Y en el momento en que tú empiezas a meditar sobre eso, empieza a cambiar tu percepción sobre los demás, ¿no? Esto es especialmente real para aquellos que han estado en situaciones de verdadera dependencia, ¿no? De otros. Mónica ha estado en el hospital mucho, en las últimas semanas, meses. ¿Cómo es la gente en un hospital? ¿Qué pasa cuando están desahuciados? Cuando ya no tienen nada que pueden hacer por sí mismos. Cuando dependen enteramente de otros
¿Cómo cambia su actitud? ¿No es diferente? ¿No empiezan de repente a apreciar más a los demás? Cuando estás en una posición de incompetencia, de dependencia total, donde dependes enteramente de la misericordia y de la compasión de otros en tu vida, no dices, a la enfermera, no le empiezan a gritar, ¿tú por qué me estás ayudando? No, o sea, cambia la actitud completamente y empezamos a percibir a la gente. ¿Algunas veces han estado en una experiencia donde pensaban que se iban a morir? Cuando estás en una situación así, tan cerca de algo que tú crees que es el final, de repente los defectos y las cosas de otros ya no son tan grandes, ¿o sí? O sea, empiezas a apreciar a tu familia, a las personas cercanas a ti de una manera completamente diferente. Y eso es lo mismo que pasa cuando en la iglesia meditamos sobre lo que tú y yo hemos experimentado con Dios. Cuando tú y yo nos damos cuenta que no había nada en nosotros mismos que nos hacía dignos de lo que recibimos, cambia la manera y la actitud con la que tratamos a los demás. Tiene que ser, si no, entonces quiere decir que no entiendes tu verdadera condición delante de Dios. ¿Tú crees que Dios te salvó porque eras bueno? ¿Tú crees que Dios te salvó porque lo merecías? Entonces, ¿por qué tú tratas a la gente como crees que merecen ser tratados? Por eso somos mala onda, ¿no? Porque decimos, ese cuate no merece que lo trate bien. Pues ahí está. Perfecta oportunidad para demostrar lo que Dios hizo contigo. No hay mejor oportunidad que esa. Y bueno, vamos hacia allá. Ahorita estamos pensando en cristianos. Este capítulo ya va dirigido también hacia la gente que está afuera, no me voy a adelantar. Pero la exhortación del versículo 10: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Se lee fácil, pero requiere una obra sobrenatural de parte de Dios para que sea una realidad en esta iglesia. ¿Podemos hacerlo? No podemos hacerlo. Pero Dios sí, ¿o no? Dios sí puede hacerlo. Y va a ser tan impactante cuando vean tantas personas con tantas personalidades y maneras de pensar y niveles de educación y socioeconómicos juntándose en un mismo lugar y conviviendo como una sola familia, donde no importa eso, donde todos hemos sido comprados por la misma sangre y tenemos al mismo Espíritu Santo y empezamos a actuar como una verdadera familia. Cuando la gente vea eso, van a decir, algo hay ahí que yo quiero, de lo cual yo quiero ser parte también. Y esa es nuestra oración como iglesia.